Durante 6 semanas de verano, Wednesday se despojó casi por completo de los placeres terrenales para sumergirse en la exploración de su potencial psíquico. Cada pregunta que surgía en su mente encontraba rápidamente una respuesta en el libro de hechizos ancestrales de Woody. Para dar con la identidad del sujeto al que le gusta desollar a la gente como si pelara una naranja, Wednesday secretamente le pidió una misión arriesgada a dedos: enterrar un objeto en la escena del crimen del agresor. Gracias a esta prueba material, rápidamente dio con la dirección del culpable. Sin embargo, de camino al aeropuerto, fue detenida en el control de seguridad. Y justo ahí, un arsenal personal que había camuflado cuidadosamente fue sacado a la luz. Al revisar más a fondo, también encontraron una mano dentro de su bolsillo. Pero, por suerte, su imaginación no fue lo suficientemente rica como para reconocer la anormalidad. Solo pensaron que era un juguete de aspecto algo extraño. Por el contrario, lo que fue confiscado fue el tubo de protector solar, un hecho que hizo que Wednesday no pudiera entender la lógica humana. Al llegar a la casa del desollador, Wednesday le hizo algunas preguntas superficiales e inmediatamente activó su habilidad psíquica. Pero la transmisión se cortó en el medio y ella se desmayó. Cuando despertó, Wednesday se encontró atada y sentada a la cabecera de una habitación oscura llena de muñecas repugnantes. Él entró, arrastrando todo tipo de cuchillos y tijeras hacia ella, diciendo que tenía un regalo especial que quería darle. Por supuesto, el regalo tenía un fuerte sentido conmemorativo para las víctimas, pero Wednesday no era fácil de vencer, ya que ella también tenía una respuesta. En ese instante, la muñeca comenzó a girar la cabeza y se lanzó directamente a su cara. Luego, continuó con un golpe mortal directo al conjunto de té, haciéndole gritar de dolor, y siguió golpeándolo hasta que colapsó en el lugar. Después de este intercambio íntimo, Dedos notó que los ojos de Wednesday estaban liberando energía. Pero la chica solo le advirtió a Dedos que no le dijera ni una palabra a su madre. Y ahora, era el momento de empezar la fiesta que había estado esperando. Solo ese día, la prensa informó simultáneamente que el desollador en serie había sido capturado por la ley. La madre de Wednesday apareció con un anuncio: era hora de que la familia regresara oficialmente a la Academia Nevermore. El lugar que sirvió de telón de fondo para una serie de sucesos espeluznantes relacionados con Wednesday. En el camino, su hermano Pugsley exhibió orgullosamente su nuevo superpoder con la capacidad de transmitir electricidad, después de meter accidentalmente su mano en un enchufe. Viendo a su hermano presumir su poder con orgullo, Wednesday le aconsejó que practicara disparar a la señal de tráfico la próxima vez. Sería mucho más impresionante. En la siguiente bifurcación, ella señaló directamente el cartel de estacionamiento de adelante y le dijo a su hermano que apuntara a la palabra stop esta vez a ver qué tal. Si no lo hacía, el botón de expulsión de pasajeros del coche podría ser activado por ella en cualquier momento. Al ser amenazado así, Pugsley rechinó los dientes y apuntó con precisión a la letra O, con una exactitud milimétrica, salvando su existencia en el coche por un poco más de tiempo. Pero gracias a esa puntería precisa, ocurrieron colisiones, y así, su regreso a Nevermore se hizo dramáticamente accidental. En un terreno baldío no muy lejano, un fotógrafo aficionado vigilaba y registraba en secreto a dos personas que estaban discutiendo. Cada vez que pulsaba la cámara, aparecía otro cuervo a su lado. Al principio solo unos pocos, pero en poco tiempo, una bandada negra se abalanzó, y el fotógrafo se dio cuenta de que algo no iba bien. Preso del pánico, se metió en el coche, con la convicción de que las ventanas lo protegerían. Para su sorpresa, en el interior, toda una banda de cuervos ya estaba cómodamente sentada desde algún momento. Antes de que pudiera pensar en una forma de escapar, se convirtió en la siguiente desafortunada víctima. Justo al regresar al campus de su antigua escuela, Wednesday sintió como todos los recuerdos de casos anteriores volvían. Esta vez al regresar, tenía que hacer que esta escuela se rindiera ante ella. Mientras Wednesday secretamente tramaba planes de dominación. Su hermano Pugsley comenzaba a preocuparse, preguntándose si encontraría con quien jugar en este lugar lleno de gente extraña. La madre de ambos también le encargó a Wednesday cuidar de su hermano. Un recordatorio que no era necesario, porque ella siempre había estado al tanto de su hermano, solo que de una manera que nadie imaginaba. La aparición de Wednesday esta vez era como si una leyenda viviente regresara a su origen. Todos los estudiantes se agolparon para pedirle autógrafos. Sin embargo, esta chica sirena con mucho pelo la hipnotizó, haciendo que la multitud se dispersara inmediatamente. Ella le dijo a Wednesday que a partir de ahora, ya no era un estudiante normal, sino una auténtica celebridad. Tan pronto como vio aparecer a Wednesday, el nuevo director llamado Barry Dodd se abalanzó, presentándose solemnemente. Pero justo al escuchar a Wednesday abrir la boca, él recibió un saludo tan mordaz que solo pudo admitir que su reputación no era exagerada en absoluto. El director Dodd incluso se mostró entusiasmado al proponer nombrar a Wednesday estudiante de honor, pero para ella, esa perspectiva era como ser arrastrada a la hoguera en la plaza del pueblo, así que la respuesta obvia fue ni hablar. Al entrar en su antiguo dormitorio, que una vez fue su base, Wednesday pensó para sí misma que definitivamente tendría que instalar una trampa para osos. Sin embargo, al abrir la puerta, casi saca armamento pesado para arrasar con la pandilla de niños que se agrupaban dentro. Resultó que todo era una elaborada puesta en escena liderada por Enid, junto con Bianca y un entusiasta grupo de subordinados que habían redecorado la habitación para su amiga. Enid incluso le regaló a Wednesday un obsequio exclusivo comprado en Golden Gate Park, una camiseta de la marca By Golf. Sin embargo, Wednesday mantuvo su habitual tono corrosivo.
Se burló de que la épica ya había desaparecido hace mucho tiempo, y si todavía existiera, seguramente se habría marchado por culpa de su amigo. Además, el regalo adjunto era una muñeca de medio cuerpo. El objetivo de Enid para este año era bastante claro: ganar la capitanía del equipo de natación e infiltrarse en la sociedad Nisai de Wednesday. En cambio, quería escribir un libro completamente nuevo y puso un grueso manuscrito justo delante de Enid. Justo en ese momento, se oyó un golpe en la puerta, y Wednesday pensó inmediatamente que alguien molesto venía. Pero, inesperadamente, era un chico enamorado de Enid, con un unicornio peludo en la mano, que venía a hacer las paces. Wednesday, este tipo de cosas coloridas y cegadoras y las muestras de afecto eran como una tortura visual. Enid suspiró, admitiendo que no estaba segura de si todavía sentía algo por Ajax. Porque él parecía solo estar enamorado de la versión pasada de Enid, mientras que la actual era muy diferente. De repente, la puerta se abrió de golpe, y una flecha se clavó justo en una foto de Wednesday, fijándola en la pared. En ella, había un mensaje que decía: bienvenida de vuelta, Wednesday, todavía te estoy vigilando. Wednesday intentó usar su poder psíquico a través de la foto, pero no pudo discernir ninguna pista sobre el autor. Al mismo tiempo, después de que su madre lo llevara al nuevo dormitorio, su hermano Pugsley rápidamente hizo un nuevo amigo llamado Egan. El niño tenía la cabeza como un nido de cuervos, pero parecía muy amable. Pugsley preguntó con entusiasmo cómo se sentía al ser atacado por dos personas. El padre aprovechó para aconsejar a los dos chicos que fueran amigos íntimos y del alma, que estuvieran listos para actuar el uno por el otro y que proporcionaran una coartada de inmediato si fuera necesario. Egan no perdió tiempo en mostrar su colección de gusanos que estaba criando, lo que hizo que Pugsley mirara con deseo, pensando en secreto que serían perfectos para una cena. Justo en ese momento, Ajax pasó para preguntar si los dos nuevos amigos tenían alguna pregunta sobre el dormitorio. Y al mismo tiempo, predijo optimísticamente que este año prometía ser una temporada divertida y memorable. Nada más poner un pie en el patio de la escuela, la madre de Wednesday contó con entusiasmo que el director la había invitado a ser la presidenta del comité de recaudación de fondos de la gala, reemplazando el puesto vacante después de que Xavier se viera envuelto en un caso de condena injusta y se viera obligado a dejar el fondo. Al oír esto, Wednesday preguntó si esa persona regresaría, y recibió inmediatamente la respuesta de que Xavier ahora se había trasladado a una academia en Suiza. En ese momento, sus padres se miraron inesperadamente con una mirada de afecto difícil de entender. Después, toda la familia fue a ver su futura casa. La habitación, que solía ser del antiguo director, todavía estaba cubierta por un rosa cegador. Con el gusto estético clásico y oscuro de la familia Adams, el matrimonio inmediatamente sintió aversión por ese tono chillón. El marido consoló a su esposa diciendo que con sus manos hábiles, que hacían que todo se marchitara, en poco tiempo el lugar se transformaría exactamente al estilo que ella quería. Mientras tanto, Pugsley sacó alegremente varias trampas para ratones viejas y declaró despreocupadamente que quería probarlas. No hace falta decir que Wednesday, con solo mirar la casa, quiso dar media vuelta, pero su madre la consoló diciendo que, mientras ella estuviera allí, la apoyaría cuando fuera necesario. Sin embargo, Wednesday sabía bien que madre e hija seguían caminos completamente diferentes. Así que le aconsejó a su madre que se concentrara en cuidar de Pugsley, no fuera a hacer que un día el chico se fuera a estudiar al extranjero, quizás a Francia, solo para experimentar la cocina de insectos y excrementos. Sin embargo, la madre astuta notó de inmediato que su hija le estaba ocultando algo. Y sobre todo, no quería que Wednesday repitiera los mismos errores del pasado. Al llegar al bosque, Wednesday rápidamente se dio cuenta de que había un grupo de policías reunidos debajo. Estaban ocupados investigando el caso relacionado con el fotógrafo Dan Bradbury. Él había venido aquí, pero inesperadamente se convirtió en el blanco de una bandada de cuervos rebeldes, atacándolo hasta el punto en que su rostro era irreconocible, sin poder distinguir dónde estaban los ojos y dónde la nariz. Con su curiosidad despertada, Wednesday se acercó sigilosamente para observar, y no se sorprendió al ver que los policías ya conocían su reputación. Mientras examinaba la escena, vio a un hombre sospechoso vestido de negro y lo persiguió de inmediato. ¿Quién diría que este sospechoso era el tío Gunpin, amigo de la víctima? El tío Gunpin contó que Bradbury había descubierto algo que podría afectar a toda la sociedad de los marginados. Wednesday se preguntó por qué una persona normal como el tío se preocuparía por esta sociedad. Y luego recordó que su propio hijo, Callum, había sido convertido en un monstruo por la señora Thornhill. Antes de irse, el tío Gunpin solo dejó una frase llena de significado: presta atención, porque los cuervos de un solo ojo siempre están vigilando. Esa noche en el dormitorio de Pugsley, Ajax, en su papel de hermano mayor, comenzó a narrar un espeluznante episodio de la escuela. La historia cuenta que hace muchos años, a un niño le extirparon el corazón real y lo reemplazaron con un corazón mecánico. Desde el momento en que el metal se fusionó con su carne, se volvió tan frío como el hierro y tuvo una ambición tan grande que pudo construir un imperio. Sus inventos se volvieron cada vez más audaces y peligrosamente arriesgados, hasta que una noche, ese talento ilimitado le costó la vida. Se rumorea que el cuerpo de este genio desafortunado está enterrado justo bajo el árbol de la calavera. Apenas terminó la leyenda, los ojos de Pugsley brillaron como si hubiera encontrado la razón para comenzar una nueva aventura. Esta leyenda ha despertado un gran interés en el hermano Pugsley. Mientras tanto, por parte del director, Pugsley fue llamado para pedirle un favor. Se trataba de que la escuela estaba teniendo un pequeño problema financiero y necesitaba la ayuda de la chica. Él no quería que ningún marginado fuera restringido o menospreciado en esta escuela, por lo que se aprovechó de la habilidad hipnótica de Pugsley. Quería que ella fuera a recaudar fondos e hiciera lo mejor para la Academia Nevermore. Esa noche, Wednesday comenzó a tocar su música mientras su madre leía un libro sobre poderes. Su hermano, curioso por el niño bajo el árbol de la calavera,
ella, se había quedado despierto toda la noche tratando de encontrar su ubicación. Justo al terminar su pieza musical, la profesora de música, la señora Capri, se acercó a Wednesday y elogió el talento de la niña. Wednesday sabía quién era la maestra sin necesidad de presentación, ya que siempre había estado interesada en los prodigios desde que nació. La señora Capri comenzó a hablar con Wednesday sobre una persona famosa a la que también le gustaba mucho la música, y comenzó a enseñarle a la niña cómo tocar de manera verdaderamente auténtica. Pero Wednesday, siendo alguien que no sigue ninguna regla, ignoró a la nueva maestra para tocar a su manera, que era lo único que importaba. Pronto se celebraría el Festival de la Carrera de la Luz de Nevermore. El director permitió que varios estudiantes usaran magia para construir una espectacular estatua gigante de cuervo. Al mismo tiempo, se lo presentó a la madre de Wednesday e intentó invitarla a ser la tesorera de Nevermore. Luego, le presentó a la chica sirena, Bianca, para que la ayudara. Esa noche, Wednesday regresó a su habitación y recibió una carta de Xavier. Intenté enviarte mensajes, pero seguramente perdiste el teléfono que te regalé. Sí, Wednesday ya lo había tirado, y luego abrió el dibujo que Xavier le había regalado. Dentro estaba la imagen de un cuervo de un solo ojo, lo que despertó gran curiosidad en Wednesday. Al ver que su máquina de escribir tenía algo impreso, Wednesday corrió a revisar y se dio cuenta de que su manuscrito había sido robado. Alguien quería jugar con ella, obligándola a ir al lugar de la carrera de la luz. Porque si no iba, quemaría el manuscrito. Por la noche, en el lugar de la celebración, Wednesday le dijo a su amiga que vigilara a los sospechosos, pero primero su amiga tenía que tomarse una selfie. Mientras tanto, su hermano Pugsley le preguntó a su amigo si alguien se atrevería a ir al árbol de la calavera para explorar. De repente, algunas personas chocaron con Wednesday. Dentro había una carta de broma llena de cuchillas de afeitar que decía: si no quieres que tu libro se desvanezca en el aire, nos vemos bajo la pira. Wednesday inmediatamente quitó los palos debajo de la pira. Comenzó a meterse dentro mientras Enid seguía hablando con sus amigos. La música de la escuela comenzó a sonar mientras Wednesday hacía todo lo posible por encontrar el manuscrito de su libro. El director en el estrado hizo una declaración muy elocuente. Hoy es el día para que los marginados de Nevermore se unan. Enid afuera, preocupada, apuraba a Wednesday. El director declaró que hoy disolvería la sociedad Nisat y todas las sociedades secretas. La responsabilidad de proteger la escuela recaía en los marginados, y comenzó a celebrar prendiendo fuego a la pira. Dedos afuera estaba muy preocupado. Wednesday apenas logró recuperar el manuscrito, mientras que afuera la gente estaba controlando el cuervo de paja. Enid, muy preocupada, fue a buscar ayuda. El espectáculo del cuervo en llamas afuera era impresionante y alegró a todos. Hasta que Enid corrió para avisarle al director que Wednesday estaba atrapada bajo la pira. Justo después de decirlo, la chica logró escapar de allí. Justo a tiempo, el director necesitó a Wednesday en el estrado para dar un breve discurso, siendo la pionera en el rescate de esta academia Nevermore. Viendo su imagen, que se veía completamente falsa en el estrado, además de que su manuscrito para el libro casi fue quemado, Wednesday, bajo los vítores, comenzó a despreciar la pintura a sus espaldas. Agarró directamente el micrófono y declaró que no se detendría hasta que su enemigo fuera derrotado. La multitud de abajo seguía animando con entusiasmo hasta que Wednesday dijo: ¿creen que soy una heroína? Pues no, porque yo siempre juego sucio y solo me sirvo a mí misma. Dejarme liderar esta escuela es meterse de cabeza en el infierno. Dicho esto, quemó la pintura e inmediatamente se dio la vuelta y se fue. En el bosque, bajo el árbol de la calavera, su hermano vengativo, Pugsley, por curiosidad, se acercó al tronco para escuchar. Inesperadamente, se sobresaltó y accidentalmente activó una corriente eléctrica bajo el árbol. Logró revivir al estudiante legendario con corazón mecánico de la escuela, un zombie sin cerebro. Enid se apresuró a seguir a Wednesday para preguntarle algunas cosas. Sin embargo, eso activó su poder psíquico, permitiéndole a Wednesday ver el futuro. Mucha gente moriría en esta escuela, incluida su mejor amiga, Enid. Al saber que su hija estaba abusando de sus poderes, la madre de Wednesday la obligó a entregarle el libro de Woody. Porque cuanto más abusara de sus poderes, más se agotaría. Wednesday no esperó a que la ayudaran. Ignoró la advertencia de su madre y se fue a su habitación. Wednesday le pidió entonces al tío Chofer, Lurch, que la llevara a casa del tío Gunpin. Lo que sorprendió a Wednesday fue que el tío Gunpin era ahora solo un cuerpo sin ojos, idéntico al del fotógrafo anterior. Y en la casa aparecieron los cuervos, tal como el tío le había advertido a Wednesday. Cuando intentó usar su poder sobre el tío para ver si podía obtener alguna información, no pudo. Su poder psíquico se había agotado y estaba convirtiendo gradualmente a Wednesday en una persona normal. De repente, la policía también apareció de improviso, como si alguien hubiera avisado intencionalmente de antemano. Sin embargo, al llegar a la comisaría, a Wednesday solo le preguntaron si sabía alguna otra información, porque, según la investigación del número de teléfono del fotógrafo, la última llamada que hizo fue al número del tío Gunpin. La policía tampoco encontró el teléfono del tío. Wednesday afirmó con certeza que el hijo de Gunpin, Tyler, había hecho estas cosas. Él guardaba mucho resentimiento hacia su padre. La policía no creyó hasta que apareció el padre de Wednesday. Soy el abogado defensor de mi hija y no tengo por qué guardar silencio. Y así, logró llevar a Wednesday a casa ante la impotencia de la policía. En el coche, el padre le preguntó a Wednesday por qué había ido a casa del tío Gunpin. Ella le dijo honestamente que le habían pedido un favor, pero él no creyó la palabra de Wednesday. La niña entonces preguntó qué había hecho su tía en el pasado. El único problema era que él no tenía
tenía derecho a responder a esto, por lo que la información sobre su tía seguía siendo un misterio. Después de que su hermano vengativo encerrara al zombie en la casa de su amigo, Eugene apareció accidentalmente y preguntó si el chico había ido a capturar a su amigo para comérselo como un snack. Pugsley dudó por un momento. Si guardas el secreto, te dejaré ver. Anoche, el chico había logrado activar al genio del corazón mecánico bajo el árbol de la calavera. Estaba emocionado, considerándolo una mascota y un mejor amigo, y le dio un nombre que no podía ser más vulgar. Pugsley pensó que era inofensivo, pero Eugene temía y si pudiera comerse a alguien más. Al ver que tenía hambre, abrió un tarro de miel para Slash. Succionó de tal manera que ambos chicos terminaron cubiertos de vómito. Wednesday, mientras perdía gradualmente su poder psíquico, le recordó a Dedos que no se lo dijera a nadie. Justo al regresar a su habitación, vio un charco de líquido viscoso en el suelo, pensando que alguien había atacado a su mejor amiga. Resultó ser solo una broma juguetona de Enid. Hoy era el día de las bromas en esta escuela. El momento de preocupación de Wednesday era material valioso para su mejor amiga, Enid. Después de un rato de conversación, el acosador de Wednesday reapareció al enviarle a Enid unos mensajes nuevos. Probablemente era el culpable de la salida del tío Gunpin. No queriendo involucrarse con alguien relacionado con Wednesday, también tuvo que dejar a la niña sola. Como hoy era el día de las bromas, los niños también comenzaron a vengarse unos de otros. Su hermano vengativo, Pugsley, junto con su amigo, liberaron escarabajos muertos para que picaran al amigo que estaba con Enid, causándole mucho dolor. Enid tampoco se olvidó de participar en el asunto, petrificando a ambos hermanos a la vez, porque hoy era el día de las bromas. Pero él también fue rápidamente objeto de una broma por parte de sus secuaces de abajo, dejándolo flotando en el cielo. Esta escena emocionó mucho a la directora. Pero el profesor Olof de al lado no, ya que el año pasado lo metieron en un frasco. La aparición de WebNext siempre es un imán de atención para los demás. La niña preguntó a la directora si conocía a alguien que pudiera controlar pájaros o cuervos, para ver quién era el culpable que había estado siguiendo a WebNext desde que regresó a la escuela. Mientras tanto, su amiga Sirena, por su propia misión, siguió cortejando a la madre de WebNext para que fuera presidenta del fondo de inversión de la escuela. No dudó en hacerse amiga y charlar para atraerla a ser presidenta de la escuela. La única pega es que la madre de WebNext vio la intención de la sirenita, pero fingió no saber nada y le siguió el juego por diversión. Después de dejar de estar petrificado, el hermano menor, Potter, y Egan fueron al almacén para ver cómo estaba la situación con The Blob. Los dos le llevaron algo de comida, sin saber lo que comía, así que le dieron algunos cerebros para salir del paso. Después de alimentarlo, los dos se fueron sin saber que el peligro se cerniría sobre los demás cuando el zombie intentara escapar. En cuanto a WebNext, ella quería investigar de dónde venían esos cuervos. Le advirtió a Dedos que no le dijeran nada a nadie, justo cuando Ennis se acercó corriendo. Le preguntó a Dedos si había visto su licencia de conducir. Dedos negó con la mano justo cuando la madre de WebNext apareció para buscar el libro de hechizos de Woody. Cuando WebNext sacó la licencia de conducir de su amigo en el taxi que alquiló afuera. El taxista le exigió a WebNext que respetara la ley e hiciera lo que él le pedía al subir al coche. Siendo alguien que siempre hace lo que quiere, WebNext lo ignoró y salió disparada, pero el conductor ya tenía un freno auxiliar preparado. Soy el capitán de este barco, señorita. De repente, el conductor notó algo justo en la puerta de entrada de antes. Se dio la vuelta y solo vio a WebNext agarrando suavemente el volante, por lo que se retiró y dejó que la niña derrapara unas cuantas veces. Mientras tanto, la madre de WebNext regañó a Dedos porque su hija había usado este libro durante todo el verano sin informarle. Dedos, molesto, contó cómo siempre era tratado como un sirviente en la casa. Desde hacerle limpiar los desastres hasta servir vino y luego ser usado como un juguete. Ella se sintió culpable por haber ido demasiado lejos. WebNext condujo hasta el hospital psiquiátrico donde estaba detenido Tyler. La policía pensó que era una fanática, pero WebNext respondió fríamente. Le dijo que llamara a su superior y le informara que WebNext Adams había llegado, y así la policía llevó a WebNext con el superior. Pero aún tenía que pasar por otra ronda de controles con la doctora Fireburn. Ella dijo que solo si el doctor estaba presente, WebNext podría ver a Tyler. La niña sintió curiosidad si esa persona lo entrenaba o qué. De repente, el doctor Fabián apareció detrás de WebNext y dijo que Tyler hablaba mucho de ella. El doctor sabía que tarde o temprano WebNext vendría aquí por los recientes incidentes de ataques. Le advirtió a WebNext que podría ser el choque psicológico que Tyler necesitaba para iniciar el proceso de recuperación. Si se sentía amenazada o incómoda, solo tenía que presionar el botón rojo en la pared. Dicho esto, WebNext entró para encontrarse con Tyler. Lentamente se acercó a WebNext, contándole cómo este lugar fue diseñado para hombres lobo esquizofrénicos. Tyler estaba seguro de que la morbosa curiosidad de WebNext la traería aquí tarde o temprano para verlo. Los dos eran dos almas oscuras, listas para saquear el mundo juntos, pero eso era lo que Tyler pensaba. WebNext solo estaba interesada en saber si él sabía algo sobre los cuervos. Tyler dijo: me has leído la mente, fui yo quien hizo esas cosas. No dijo nada más, solo que le diera saludos a Ennis y que ella pagaría por meter sus narices en sus asuntos. Al ver a su amiga insultada de esa manera, WebNext se sintió extremadamente feliz de que Tyler estuviera encerrado en un lugar como este. Es cierto que no es más que una simple camarera sin talento. Cuando Tyler intentó enloquecer, el guardia pulsó el botón para controlarlo. WebNext no volvería a aparecer aquí porque no había ninguna pista que ella necesitara. En la escuela, el travieso hermano menor, Pugsley, a menudo se burlaba del profesor Olof. Egan apareció, lo llamó y le informó que The Blob se había escapado.
Ennis y Bruno vinieron con un artículo para ver a Dedos. Y él estaba bebiendo alcohol tristemente en la habitación, lo que hizo que Ennis se preguntara cómo bebía. Da igual, abrieron el paquete y dentro había una foto de Dedos cuando fue arrestado en la estación de policía de Nevermore. De repente, Enid se dio cuenta de que hoy era el cumpleaños de Dedos y que terrible era la familia Adams por haber olvidado su cumpleaños. Enid se ofreció a llevarlo a salir esta noche, pero de repente la puerta de Dedos estaba cerrada y nadie sabía por qué. Después de ir a la oficina del director, la señora Thornhill le informó que la señora Adams era muy difícil de convencer para que invirtiera. Ella estaba harta de esto y planeaba hipnotizar al director para obligarlo a no dejarla manejar este asunto. Pero el director tenía un collar que contrarrestaba el canto hipnótico de la sirena. Ahora él quería que la señora Thornhill hiciera todo lo posible para atraer a la querida madre a su lado. Cuando Wednesday regresó a su habitación, le preguntó a Dedos dónde estaba Enid y él estaba muy asustado. Al encender el teléfono, solo se escuchó una voz. El juego acaba de empezar. Wednesday tiene 30 minutos para encontrar a su amiga mujer lobo o Enid será eliminada. Enid y el lobo, después de despertar, se encontraron atados juntos. Encima de ellos había una pila de objetos afilados listos para caer sobre ellos en cualquier momento. Los dos pensaron que era una broma de Ajax y lo llamaron a gritos, hasta que cayó un cuchillo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no era una broma. Wednesday recorrió cada rincón de la escuela buscando el símbolo del corazón. Frente al órgano, comenzó a tocar la melodía deletreando Dev, abriendo con éxito una puerta secreta que conducía a un pasaje misterioso. Los dos chicos, antes de desaparecer, comenzaron a despedirse el uno al otro, aunque escapar era un poco difícil. En el camino, Wednesday descubrió una máscara en la que un reloj hacía una cuenta regresiva. Mientras tanto, los dos, en sus últimos minutos, se veían muy cariñosos. Se miraron y hablaron de cómo ella sacaba sus garras cada vez que pasaba algo. Preocupados, los dos se acercaron pensando que su vida había llegado a su fin. Wednesday también apareció y Enid le suplicó a Wednesday que los ayudara, pero Dedos activó accidentalmente la trampa. Wednesday vio una máquina de escribir con una pregunta para que ella respondiera. Ella comenzó a mirar a su alrededor y cada pila era un libro de un autor famoso. Ante una situación de vida o muerte, Wednesday logró encontrar la respuesta y salvar a su amiga del peligro. Wednesday pensó, no sé qué idiota haría una broma como esta. Una persona invisible apareció y aplaudió felicitándola. El hecho de que una niña de 13 años hiciera esto confundió mucho a Wednesday. Resultó que era una compañera fan de Wednesday y había pedido a sus amigos que hicieran esta broma con ella. Todo era solo para llamar la atención de Wednesday. Enid, al ver que su vida era objeto de burla, intentó lidiar con la niña, pero la pequeña le replicó. Gracias a mí, pudiste estar a solas con tu lobo galán, no tienes que agradecerme. La persona que quemó el libro durante el incendio también fue esta niña, pero la persona que atacó a la vicedirectora no fue la compañera fan. Si Wednesday necesitaba ayuda, esta niña sin duda la ayudaría a investigar hasta el final. Pero Wednesday simplemente ignoró a su compañera fan y se fue con su amiga en el ascensor. A medianoche, la señora Thornhill se acercó de nuevo a la casa de la madre de Wednesday. La hipnotizó directamente para que se comunicara con su madre, la invitara a la gala y pidiera una gran donación para la escuela. Luego, la niña continuó hipnotizándola para que cuando la señora Adams despertara no recordara que la señora Thornhill había estado allí. Después de regresar a casa, Wednesday habló con Dedos y juntos pensaron en una manera de recuperar sus poderes psíquicos. Pero el libro de magia de Woody ya había sido tomado por su madre afuera. En ese momento, un cuervo tuerto estaba observando a Wednesday. Mientras tanto, el zombie que Pugsley había atrapado estaba vagando por las calles. El taxista de la mañana pensó que había causado un accidente y se apresuró a revisar, pero no vio al zombie por ninguna parte. Justo cuando se dio la vuelta, fue inmediatamente atacado y eliminado en medio de la noche de tormenta. Al día siguiente, los señores Adams organizaron una fiesta de cumpleaños de compensación para Dedos, como una forma de enmendar el haberlo tratado como un sirviente durante tanto tiempo. Pero la esposa dijo que anoche se sintió impulsada a hacer algo y llamó a su madre. Y su madre es la exalumna más rica de Nevermore. Esa es probablemente la razón por la que el director la corteja tanto. Después de decir eso, los dos se sintieron espontáneos y comenzaron a bailar juntos al son de una música romántica. Pero mientras los dos bailaban juntos, Wednesday estaba buscando a escondidas, lo que hizo que la madre detuviera el baile. Ella le dijo a su esposo que se pusiera ropa más sexy, pero en realidad era para pillar a Wednesday en fragante intentando robar el libro de Woody. En ese momento, ella le preguntó directamente a Wednesday por qué su hija tenía que ser tan obstinada. Wednesday le contó que antes había tenido una visión en la que Enid desaparecería en un cementerio lleno de cuervos. Sin mencionar que el señor Kimbot y su antiguo socio también fueron eliminados por el cuervo tuerto en esa visión. Wednesday le suplicó a su madre que encontrara al culpable, ya que ambas eran psíquicas. Pero su madre le dijo que las visiones no eran confiables y que podían cambiar más tarde. Decidió no darle el poder a su hija por miedo a que fuera un atajo que la llevara por un camino lleno de dolor. El hermano menor, Pugsley, seguía cuidando al zombie, que se estaba recuperando lentamente. Sin saber que lo que estaba haciendo ahora causaría problemas más tarde. Se estaba volviendo más peligroso, queriendo incluso comerse a quien lo criaba. Wednesday, para investigar más sobre el que estaba detrás de los cuervos, fue a ver a la niña Enid y le preguntó cómo había podido desbloquear el teléfono de Kimbot. Resultó que Enid tenía una amiga que podía transformarse en quien quisiera. Y así usó el Face ID de esa persona para desbloquear el teléfono. La habilidad de estos niños era tan útil que Wednesday incluso comentó que era beneficiosa para
para la investigación. Después de investigar más a fondo las pruebas que le trajeron los niños, Wednesday encontró la siguiente ubicación y le dijo a Dedos que se preparara. Esta vez, el director organizó un viaje de estudios para todos los estudiantes de la escuela. Solo tenía dos cosas que quería señalar: cuidarse unos a otros y divertirse. Su amiga Enid estaba muy emocionada con este viaje, pero Wednesday no tenía el más mínimo deseo de divertirse, porque quería encontrar pistas sobre los que estaban detrás del control de los cuervos. La amiga Enid, desde la aparición de la otra niña Enid, pensó antes: Wednesday siempre me necesitaba, pero ahora la otra niña es más útil. Enid siempre quería buscar excusas para provocar una pelea, pero a la niña no le importaba. El director se preguntó por qué Wednesday había cambiado de opinión en el último minuto para unirse al viaje escolar esta vez. Ella solo sintió que tal vez alguien desaparecería y ella encontraría alguna pista. Al llegar al área de acampada, Wednesday vio a su hermano Pugsley cargando un ataúd, lo que la intrigó. Ella estaba segura de que dentro estaba el nuevo zombie de su hermano. Estaba segura de que los enterraría a los dos juntos. Después de pedirle al tío Fester que llevara el ataúd a la tienda de Pugsley, Egan todavía estaba preocupado de que llevarlo con ellos pudiera lastimar a otros, pero Pugsley temía que no tuviera nada que comer y pasara hambre. El padre, afuera, llamó a Pugsley, le dio a los dos hijos una caja de comida y les dio instrucciones detalladas. Si algo sucede, recuerden cubrirse el uno al otro. De repente, escuchó un gruñido adentro y quiso entrar a ver, pero los dos hijos lo detuvieron con todas sus fuerzas. Bueno, al menos lo que hagan, no dejen que otros se enteren. Delante de todos los estudiantes, el director anunció el viaje salvaje de esta vez. Dijo que era una de las actividades de unión de Nevermore, promoviendo la construcción de la comunidad y el orgullo de los marginados. Mientras hacía una declaración apasionada, John Pasher, el gerente del equipo estudiantil Phoenix, vino a apoderarse de todo el sitio de campamento de Nevermore. Wednesday, con su boca ardiente odiando a los normales, se adelantó y los desafió. Si él y su séquito sin alma querían tanto este sitio de campamento, que organizaran una competencia, el que gana se lleva todo. John Crasher estuvo de acuerdo y preguntó qué proponía la chica de las trenzas. Después de un rato, el director comenzó a anunciar las nuevas reglas del juego en la competencia entre los normales y los marginados. Cada equipo tendrá su propia cabra fillana, diseñada por los estudiantes de Devency. El equipo defensor sostendrá la cabra fillana del otro equipo, y el equipo atacante, que son los marginados, podrá robar el artículo de cualquier manera posible. Luego regresarán a esta torre de vigilancia y el primero en colocar la cabra fillana de su equipo en la cima de la torre ganará. Fue una competencia inesperada, ya que Wednesday solo quería venir aquí para encontrar la cabaña de Kimbot. Cuando sonó el disparo, los estudiantes normales comenzaron a dividirse para defender. El lado marginado fue atacado primero y su amigo, el chico serpiente, alertó a su equipo. El primer disparo sonó y el equipo de normales había robado la cabra fillana del equipo de marginados. Ahora el equipo de Wednesday tenía que actuar rápidamente, con Enid y el lobo distrayendo. Egan controló a los insectos para que atacaran a los estudiantes normales. Wednesday robó fácilmente la cabra fillana del equipo de normales sin mucho esfuerzo. Sin embargo, el equipo de normales ya le llevaba una distancia considerable a Wednesday. Wednesday no se preocupó en absoluto y disparó una flecha de ballesta a la cima de la torre. Luego se deslizó directamente desde la cima de la montaña y pateó al estudiante normal antes de que pudiera celebrar. De esta manera, el equipo de marginados ganó la victoria y se adueñó de la zona de acampada. Una vez terminado el trabajo, Wednesday continuó planeando con Dedos para ir a buscar la cabaña de Kimbot. Pero el equipo de normales no quería rendirse y planeó recuperar el campamento Jericho esta noche. Por la noche, Wednesday siguió la dirección en el mapa y finalmente encontró la casa del señor Kimbot. Dentro, todo eran periódicos que hablaban de los marginados que habían muerto y en qué fecha. Algunas personas habían muerto hace 15 años, y todos los enlaces estaban relacionados con un nombre: Lois. Wednesday se dio cuenta de que lo más probable es que la próxima persona a la que Lois apuntaría sería Enid. Ahora todavía necesitaba el libro de Buddy para recuperar sus poderes y protegerse. Mientras tanto, Enid estaba saliendo con el lobo. Su exnovio, Ajax, se aferró a ella, queriendo volver con Enid, pero eran especies diferentes. Enid sentía que solo encajaba mejor con alguien de su misma especie, como el lobo. Sabiendo que Enid ya no sentía nada por él, Ajax solo pudo reprimir sus sentimientos y dejar que la persona que amaba siguiera su amor. Recién se dio cuenta de que el equipo de normales disfrazado también estaba escuchando. Sintió un poco de pena por el chico serpiente. El amor no correspondido es realmente doloroso. Después de encontrar pistas sobre Lois, Wednesday decidió volver a casa una vez más para reclamar el libro de hechizos de Buddy a su madre. Para lograr su objetivo, Wednesday desafió a su madre a un duelo de esgrima. En esta casa, todo solo se puede resolver con trucos. Fuera del campamento, John lideró al equipo de normales y continuó planeando dividirse para apoderarse del campamento. Pero él no sabía que pronto iba a pasar a mejor vida. Porque el lugar que fue a ocupar era el lugar donde estaba encerrado un zombie muy hambriento. Delante de todos sus estudiantes, su cabeza fue mordida. Pugsley reconoció el grito que venía de su tienda. El padre se sintió muy orgulloso de que su hijo pudiera hacer eso. En ese momento, bajo
bajo la luz de la luna, Wednesday comenzó a ponerse un corazón de cristal con su madre. Si Wednesday ganaba, recuperaría el libro de hechizos de Woody, y si perdía, Morticia lo quemaría. Y así, bajo la atenta mirada de Dedos, las dos se vendaron los ojos y comenzaron a blandir sus espadas. Cuando Pugsley regresó a la tienda, solo vio al maestro del lado normal con un ligero mordisco en la cabeza. La aparición de Egan despertó la curiosidad de los dos chicos. Pero la niña estaba allí simplemente para demostrar su capacidad para resolver algunos asuntos triviales para Wednesday. Wednesday y su madre comenzaron a enfrentarse en un duelo. Wednesday dijo que su madre estaba oxidada porque podía escuchar claramente cada movimiento de su madre. Las dos lucharon de un lado a otro y Dedos estuvo a punto de ser golpeado por accidente. Mientras tanto, desde que encontró el hacha, el zombi corrió al escuchar el ruido. Coincidentemente, esta vez el objetivo del zombi fue directamente al padre regordete de Wednesday. Él estaba tocando música tan fuerte que el zombi golpeaba la puerta repetidamente y él todavía no podía oír. Incluso confundió la sensación de alguien detrás de él con su esposa, pensando que a ella le gustaban los cambios de estilo. Afortunadamente, Pugsley se abalanzó y usó el movimiento de lucha de Thor para darle una descarga eléctrica que lanzó al blob por los aires. El ruido fue tan fuerte que atrajo a la gente de alrededor, y el blob, ya asustado por la multitud, se lanzó directamente al bosque. Pero luego el sonido del choque de espadas entre Wednesday y su madre atrajo al monstruo de vuelta hacia ellas. Justo cuando Wednesday estaba en desventaja, vio al blob parado detrás de su madre sosteniendo el hacha, preparándose para atacar a su madre. Ella no lo pensó dos veces y rápidamente arrojó su espada hacia él, salvándola por suerte en el último momento. La policía también llegó a tiempo para arrestar al blob. De hecho, el hijo de los Adams ha causado un problema no menor esta vez. Los estudiantes normales también despidieron a su maestro. Beth Nest estaba aquí parada preocupada porque aún no había podido conseguir el libro de Woody. Al no tener poderes, con que iba a salvar a Ennis. Lo más importante era saber quién era realmente la persona llamada Lois. Por otro lado, en el manicomio, el Dr. Fireborn se encontró con un nuevo personaje que anteriormente se creía que era el dueño de Taylor. El doctor estaba curioso por saber cómo ella pudo hacer que ese lobo comenzara a recuperarse. Pero cuando vio aparecer a la madre, Taylor se transformó repentinamente en su forma lobuna y la inmovilizó como si quisiera ajusticiarla allí mismo. El alcaide intentó abalanzarse para someterlo, pero el Dr. Fireborn lo detuvo. En cuanto al rostro de la madre, a pesar de estar siendo inmovilizada, mostraba una extraña alegría al ver a su hijo transformarse de esa manera. Al llegar al lugar donde se guardaban los restos de los viejos marginados, Beth Nest se encontró con que la abuela también estaba de visita. Ella estaba igualmente curiosa por saber en qué estaba ocupada su nieta. Al ver a Beth Nest sostener la pila de cenizas en sus manos y olfatearlas, la abuela afirmó que la niña estaba aspirando un poco para encontrar pistas. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, apareció un cuervo tuerto, se abalanzó y arrebató el papel con la pista de la mano de Beth Nest, para luego volar rápidamente. Después de la persecución fallida, la abuela admitió que hacía mucho que no veía a una niña con la suficiente resistencia para correr alrededor del cementerio de esa manera. Beth Nest se dio cuenta rápidamente de que esos cuervos no eran aleatorios, sino que pertenecían a la gente Avian. Entonces, a esta chica se le ocurrió la idea de proponerle a su abuela comprar el cementerio para verificar quién había autorizado esa cremación. También persuadió a su madre diciéndole que ella había llevado a su nieta por el camino de la tradición familiar para que Beth Nest pudiera reclamar la propiedad del libro de hechizos de Woody. Siendo una persona que siempre complacía a su nieta, la abuela asintió con la cabeza y, al encontrar el plan interesante, aceptó de inmediato. De camino a casa, Beth Nest, mientras daba vueltas a un plan para salvar a Ennis, se encontró con la escena de su amigo a punto de intimar con su nueva pareja. Afortunadamente, Egan ya estaba esperando allí para entregarle una carta. La mala noticia era que la editorial había rechazado el borrador de Beth Nest porque ella se negaba rotundamente a modificar su trabajo. Por lo tanto, la misión ahora era más urgente: encontrar al controlador de la bandada de cuervos. Beth Nest recordó de repente una conexión que podría sonsacar la respuesta del manicomio de Willow Hill. Ese era el tío con problemas mentales, Carter Adams, que podría saber alguna pista. Aunque parecía tonto, por dentro era increíblemente perspicaz. Él mismo descubrió a la joven Egan, que estaba invisible y escondida detrás de Beth Nest. La nieta comentó que la niña era buena tanto para trabajos legales como ilegales cuando hacía recados. Este era exactamente el tipo de situación que le gustaba al tío: aprovechar la mano de obra barata y entusiasta de los niños. Beth Nest sacó el plan y le pidió que buscara en los archivos a alguien llamado Lois, ya fuera paciente o enfermera en el instituto, para acotar la investigación. Si este tío era el loco número 2, nadie se atrevería a ser el número 1. El tío inmediatamente tomó un visado falso y fue a alquilar una habitación en un hotel. Sin embargo, pagó con billetes teñidos, y la capa manchada asustó mucho al recepcionista. Después de conseguir la habitación, el tío ni siquiera se molestó en quitarse el abrigo e inmediatamente se lanzó a redecorar el interior. Esto hizo que la pálida recepcionista llamara de inmediato a la policía para que lo escoltaran. Justo cuando llegó la policía, él estaba tarareando una canción sobre no haber olvidado a su ex. Una pila de visados falsos yacía claramente sobre la mesa y la policía comenzó a interrogarlo. Pero el tío simplemente respondió con naturalidad que le encantaba viajar y que se le había ido un poco la mano. Dijo que era un viaje para conocer el mundo, pero que accidentalmente había creado toda una colección de pasaportes globales. No contento con eso, también agarró convenientemente una maceta de cactus sobre la mesa para masticarla, haciendo que la gente creyera que realmente estaba loco. En cuanto a Beth Nest, desde que escuchó a su tío hablar a medias sobre alguien que había sido internado en el psiquiátrico, buscó a su madre para pedir explicaciones. Fue entonces cuando Morticia accedió a revelar el secreto de que la tía de Beth Nest era tan poderosa que desbloqueó todas sus habilidades psíquicas. Pero el precio a pagar eran las lágrimas negras que le corrían por las mejillas.
Justo entonces, Morticia se esforzó por evitar que la abuela llevara a la tía al manicomio, ya que el problema no era psicológico, sino de habilidades sobrenaturales. Y hablando del rey de Roma, la abuela apareció tranquilamente, con los documentos de propiedad de todo el cementerio que acababa de comprar para Beth Nest en sus manos. La niña usaría esta conexión para recuperar el libro de hechizos de Woody. Mirando sus ojos y actitud, todos sabían que la abuela y la nieta estaban en una alianza estratégica. Además, la abuela también encontró una pista sobre el encargado de la cremación, llamado Augustus Stoners, la persona que firmaba los certificados de defunción de todos los que eran incinerados en el columbario. Morticia quería proteger a su hija, mientras que la abuela abogaba por dejarla libre para que su nieta activara el modo supervivencia por sí misma, porque, según ella, era mejor que Beth Nest enfrentara sus habilidades por sí misma en lugar de criarla en una jaula de cristal. Discutieron tan intensamente que la abuela tuvo que preguntar si esa era la forma en que la invitaban a donar para la gala de Nevermore. También estaba dispuesta a abrir la billetera, pero con la condición de que Morticia le devolviera el libro de hechizos a Beth Nest. Antes de que pudieran discutir más, Morticia arrojó el libro directamente al fuego ardiente. Por otro lado, al ser escoltado al manicomio, el tío se limitó a dar tranquilamente su nombre como Fetter. El doctor preguntó: ¿sabe que este es un hospital psiquiátrico? El tío, impasible, pensó que era un campamento de verano porque sus padres lo enviaban de paseo constantemente cuando era niño y nunca se molestaban en recogerlo. Al tomarle una radiografía del cerebro, la imagen mostró solo llaves inglesas y tornillos, lo que dejó al doctor Fireburn estupefacto. Claramente era un caso de marginado, por lo que fue llevado inmediatamente para una prueba de electroshock, pero para él esto era solo como un masajeador de cabeza. A la hora del almuerzo, aún no había olvidado su misión de encontrar a una persona llamada Louis. Deambulando por la cocina, se encontró con una cocinera que tenía el mismo nombre, y apenas se tocaron, se sintieron inmediatamente enamorados. Aprovechando que nadie miraba, el tío se metió en el almacén para verificar su identidad. Y resultó que ella se llamaba Louis, y ya que se había equivocado, no quería desperdiciar el esfuerzo del encuentro, así que se tomó un momento para intercambiar fluidos y sellar la relación. En Nevermore, la misteriosa persona con la capacidad de controlar la bandada de cuervos también comenzó a manifestarse. Justo en ese momento, Wednesday y su amiga estaban en el patio de la escuela, revisando cada rincón en busca de pistas. Un pensamiento pasó por la mente de la niña: Augustus era un ex jefe médico en un manicomio. Sin dudarlo, Wednesday envió inmediatamente a su emisario, Dedos, a entregar un mensaje urgente a Fetter. Le pidió que encontrara a ese paciente antes de que todo se convirtiera en un caos. Enid estaba resentida porque Wednesday había estado muy unida a su compañera de curso más joven últimamente, como si fueran almas gemelas. Enid la interrogó sobre por qué no la dejaba ayudar. Antes de que Wednesday pudiera responder, de repente sintió algo inusual acechando en todo el patio de la escuela. Los cuervos, que solían acecharla esporádicamente, aparecieron ahora en una bandada completamente negra y se lanzaron simultáneamente a atacar a los estudiantes de abajo por orden de alguien. Uno de ellos incluso agarró astutamente a Dedos, pero afortunadamente, gracias a la oportuna intervención de la directora, Dedos escapó del peligro. Wednesday rápidamente reconoció la silueta del controlador y lo persiguió de inmediato hasta la sala de música. Allí se encontró con el doctor Fireburn e inmediatamente sospechó si acaso él era May. Pero el doctor explicó tranquilamente que solo había ido a buscar a la profesora de música para llevarla al manicomio, porque creía que la música podía sanar la mente, incluso de las criaturas más feroces. Sin pruebas concretas, Wednesday tuvo que irse, pero sin dejar de estar alerta. Mientras tanto, Dedos aprovechó la oportunidad para subirse al coche del doctor Fireburn y dirigirse directamente al manicomio. Arriba, Morticia, con el instinto de una madre experimentada, sintió que su hija se estaba poniendo en peligro y quería detenerla. Desafortunadamente, para Wednesday, una vez que comenzaba algo, tenía que terminarlo, aunque el cielo se cayera. En el manicomio, el tío Fetter estaba ocupado cultivando un romance incipiente con Louis. Sin embargo, al ver aparecer a Dedos, inmediatamente dejó a un lado sus sentimientos y recuperó su seriedad. Después de que Dedos le informó que solo necesitaba encontrar a Augustus para dar con Louis, inmediatamente llamó a un guardia y se inventó una historia sobre querer darle un premio al anciano que había ganado el bingo el día anterior. El guardia lo escuchó y lo llevó a ver a un anciano con demencia. Pero resultó que quien hablaba por él era un loro con la boca programada para no revelar nunca información importante. Sin paciencia, el tío aplicó su técnica maestra de dar una pequeña descarga eléctrica, haciendo que el loro casi se convirtiera en un pollo asado entero. Asustado, el loro soltó una serie de códigos. Así, Fetter empujó la silla de ruedas del anciano por los pasillos de la prisión y pasó por casualidad junto a la madre de Callum, pero el tío no la reconoció. En ese momento, el anciano señaló de repente hacia una habitación relacionada con Louis. Sin perder la oportunidad, Fetter esperó a que el guardia se descuidara y buscó la manera de acercarse a la habitación. En otra dirección, la madre de Callum ya le había dicho al doctor Fireburn que la persona que acababa de empujar al anciano era el tío de Wednesday, lo que significaba que ella podría estar a punto de meterse en un gran problema. Efectivamente, justo antes de que Fetter pudiera hacer algo, apareció el guardia y le dio un golpe en la cabeza que hizo que todo se oscureciera. Al despertar, Fetter descubrió que había sido encerrado con un zombie, y este resultó ser un producto fallido de su propio sobrino. Cuando Dedos se fue para informar todas las noticias, Wednesday se dio cuenta inmediatamente de que había llegado el momento de oro. Esa noche, la profesora de música, Capri, tendría una sesión de musicoterapia en el manicomio.
Ella se colaría allí, aprovechando todas las conexiones existentes, pero aún necesitaría la cooperación de Enid. Afortunadamente, antes de eso, el tío Fetter había conseguido un espía interno, su nueva novia, Lois. Al escuchar a su mejor amiga hablar de rescatar al tío Fetter, Enid exigió participar, pero Wednesday le recordó con calma que ese lugar era muy peligroso. Para tranquilizar a su amiga y que no la siguiera, Wednesday le dio una tarea a Enid. Si la atrapaban, Enid debía enviar inmediatamente una carta anónima al sheriff Santiago. Según el plan, al caer la noche, Enid y Egan estaban escondidas afuera del campamento. Esperando a que el guardia se descuidara, Egan activó inmediatamente el modo de invisibilidad para colarse. En cuanto a Wednesday, se metió en el maletero del coche de la profesora Capri, que venía a dar algunas clases. Cuando el guardia revisó, Egan ejecutó su movimiento de sabotaje detonando una bomba casera en el baño, creando un caos suficiente para que Wednesday se colara rápidamente. Recordando la relación romántica de su tío Fetter, ella hábilmente tomó prestada una tarjeta de policía y se adentró en la zona restringida. Al llegar a la celda de su tío Fetter, revisó fríamente las pistas que él había recopilado antes de liberarlo. El zombi de al lado no le preocupaba en absoluto. Justo cuando la madre de Tyler estaba siendo escoltada, el zombi estalló, abalanzándose y mordiendo al alcaide. La madre, por su parte, no le prestó atención y simplemente pasó junto a Wednesday. Afuera, la situación era tan caótica que ni las aves sabían hacia dónde volar. Aprovechando el momento, Wednesday y su tío se dirigieron directamente al almacén que el doctor con amnesia había mencionado, con la esperanza de que esta vez se revelara el secreto de lo que se llamaba Lois. Después de abrir la puerta, Wednesday se dio cuenta de que Lois no era el nombre de nadie, sino el acrónimo de Estudio de Integración a Largo Plazo de Marginados. Resultó que este lugar no era un hospital psiquiátrico como se rumoreaba, sino una lujosa prisión reservada para individuos marginados donde estaban encerrados como conejillos de indias para la investigación. Las personas que se había anunciado que habían cerrado sesión en realidad todavía estaban vivas y con todos sus dientes. Incluso la tía de Wednesday, que se creía un recuerdo lejano, todavía estaba viva. En ese momento, la persona misteriosa que ordenaba a la bandada de cuervos también se reveló oficialmente. Resultó que el Dr. Fireburn era solo un empleado, y la persona detrás era la hija del doctor con amnesia, Egastes. Ella misma era una marginada, pero una que se dedicaba a experimentar con los poderes de sus compañeros para compartirlos con la gente común. Dicho sin rodeos, ella era el producto experimental exitoso del proyecto de personas comunes con poderes de marginados. El tío se volteó hacia Wednesday y dijo que ella era una doctora enferma con un título, mientras ella todavía despotricaba sobre su sueño de salvar a la humanidad. El tío estaba concentrando su energía detrás, y Wednesday estaba ganando tiempo. El resultado fue que una bomba eléctrica fue detonada, convirtiendo todo el edificio en una jaula de lotería que lanzó todo por los aires. Los marginados encarcelados también aprovecharon la oportunidad para romper sus celdas y escapar por todas partes. En medio del caos, la madre de Tyler se liberó y se abalanzó para rescatar a su hijo de las cadenas, soñando con volver a ser la reina que controlaba al lobo como en el pasado. Pero Tyler ahora estaba sobrio, muy lúcido, y ya no se involucraba en los juegos de control de su madre. Simplemente le dio fríamente 5 segundos y comenzó a transformarse en lobo. Después del 5, la persiguió y la envió al más allá. Después de la diversión, el tío Fetter le lanzó una frase de despedida a la cocinera. De todas las mujeres de las que me he aprovechado, eres la que más me ha gustado, y luego se dio la vuelta y se fue. El Dr. Fireburn, pensando que había escapado del peligro, se perdió y entró en la habitación que contenía al zombie. No solo se había recuperado, sino que también podía hablar el lenguaje humano e inmediatamente convirtió a su viejo amigo en su cena. Wednesday también se topó con Tyler en ese momento. Sin un atisbo de miedo, ella lo miró a los ojos, pero la respuesta fue un fuerte empujón que la hizo salir volando por la ventana. La policía llegó al lugar y disparó balas como lluvia, pero todo fue como un masaje que ni siquiera causó un rasguño en Tyler. Después, él se dirigió directamente al bosque, y si Wednesday superaría o no esta situación por un pelo, seguía siendo un gran interrogante. Después del encuentro sudoroso, Wednesday tuvo que ser hospitalizada, postrada en coma. Esto puso a sus padres tan ansiosos que incluso compraron el hospital entero para vigilar a su hija. En su coma, Wednesday se encontró inesperadamente con la directora Williams. Al salir de la habitación del hospital, la niña pensó que estaba deambulando por el pasillo del hospital. Sin darse cuenta de que el paisaje cambiaba, pensó que estaba haciendo un recorrido por el infierno. Allí, la directora Williams apareció de nuevo, autoproclamándose la nueva guía espiritual de Wednesday. Como no le agradaba desde que estaba viva, Wednesday mostró su disgusto al escuchar esto, diciendo que la persona que servía como guía espiritual solo podía ser un familiar. Williams respondió que ella también era pariente, pero muy lejana, de 13 generaciones atrás. Y debido a que el anterior guía espiritual se había sacrificado para protegerla, nadie en todo el linaje se atrevía a asumir esta responsabilidad excepto ella. Aunque sonaba afectuoso, en realidad era solo una excusa para que Williams continuara atormentando a su obstinada estudiante, incluso después de haber estado bajo tierra por un tiempo. Wednesday se molestó cada vez más y exigió que le devolvieran sus poderes psíquicos. Hera Williams negó con la cabeza, explicando que el poder estaba ligado a la naturaleza, y Wednesday había abusado demasiado de él. Harta del monólogo interminable de sermones, Wednesday se dio la vuelta y se fue, sin molestarse en discutir más. La escena cambia a la tensa conferencia de prensa de la policía sobre el disturbio en el manicomio. Anunciaron que 3 individuos peligrosos habían escapado con éxito a Adams,
el tío problemático de Wednesday. Y, por supuesto, Tyler. El jefe de policía estaba respondiendo a la entrevista cuando recibió la noticia de que Wednesday había despertado. La policía se dirigió a Stonehurst para investigar, pero no pudo sonsacar ninguna información útil. Por su parte, Stonehurst estaba tan resentida que estaba decidida a agotar todos los fondos y contratar a alguien para que se ocupara de todas las víctimas restantes, para borrar las huellas del proyecto Lois, que había fracasado estrepitosamente. Sin embargo, todo era casi perfecto, excepto por una anomalía: el misterioso paciente con el número de código 1938. Solo un número hizo que la tía que dirigía el proyecto temblara de miedo. En el Hospital General de Jericho, Wednesday tuvo la oportunidad de enfrentarse directamente a ella. Ella preguntó sobre el paciente 1938 y por qué se había organizado un funeral falso para esta persona. En respuesta, ella permaneció en silencio, como si la vida y la muerte no fueran dignas de discusión. Wednesday se fue molesta y, poco después, recibió un ramo de flores marchitas acompañado de unas líneas de amenaza escalofriantes. El médico informó que el remitente no era otro que Tyler, el hombre lobo que había escapado antes. Wednesday inmediatamente se lanzó a perseguirlo, pero esta vez la multitud a su alrededor se lo impidió, dándole a Tyler la oportunidad de escapar. De vuelta en su habitación, Wednesday se encontró inesperadamente con Enid. Pensó que tendrían un encuentro cálido al estar a solas. Pero la señora Williams todavía estaba flotando, como una cámara de vigilancia invisible, sin perderse ni un segundo, lo que distrajo a Wednesday. La niña contó que había recibido un mensaje amenazante de Tyler, advirtiendo que ambas estaban al borde del peligro. Sin embargo, en lugar de preocuparse o entrar en pánico, Enid se mostró indiferente. Esta frialdad encendió una acalorada discusión que hizo que Enid se fuera enfadada, dejando a Wednesday sola con la persistente alma de la directora. Justo en ese momento, el ambiente en la escuela estaba animado, preparándose para el Festival de los Desconectados. Según la tradición, a medianoche se realizaría un desfile para conmemorar las almas difuntas. Esto coincidía palabra por palabra con el contenido de la carta de amenaza enviada por Tyler. Consciente del peligro inminente, Wednesday corrió a ver a la directora, suplicándole que cancelara el festival. La niña afirmó que Tyler seguía al acecho por ahí, pero a la directora no le importó en absoluto. Incluso la ignoró como si estuviera escuchando a un niño contar una historia de fantasmas a oscuras. La razón que dio fue que no podía cancelarlo porque ya había invitado a patrocinadores a asistir. Mientras tanto, en otro rincón, el pequeño Pugsley estaba inmerso en la tristeza por la pérdida de su amigo Tim. Padre e hijo se sentaron a hablar, y el padre prometió que iría con su hijo a buscar a la mascota inmortal, lo que hizo que Pugsley se alegrara inmensamente al escucharlo. Lejos, en el bosque frío y profundo, unas extrañas huellas llevaron al hermano directamente al escondite de Tyler. La apariencia de Tyler era tan lamentable que parecía un fantasma escondido bajo una alcantarilla, perseguido por algo demoníaco. Antes de que pudiera reaccionar, la aparición del hermano interrumpió accidentalmente su raro espacio privado. Enfurecido, Tyler inmediatamente se transformó en bestia, enviando a su hermano directamente al cielo, poniendo fin a su carrera como cazador de personas. Desafortunadamente, justo en ese momento, Tim olió la carne fresca y saltó para reclamar su parte. Al mismo tiempo, Wednesday buscó a la profesora de música con la esperanza de obtener más información sobre Tyler. Afortunadamente, ella proporcionó datos valiosos que podrían ayudar a Wednesday a contrarrestar la amenaza llamada Tyler. Después de la conversación, Wednesday regresó a la familiar cabaña de madera y sacó los documentos de Marilyn Thornhill para estudiarlos detenidamente. Esta vez, la determinación de Wednesday superó lo habitual, ya que debía encontrar a toda costa la cura para dominar y convertir a Tyler en una herramienta en sus manos. Por supuesto, esa intención no pasó desapercibida para Morticia. Ella vio a través del corazón de su hija y le aconsejó encarecidamente que no se aventurara en ese peligroso camino. Pero Wednesday, con su terquedad de siempre, no prestó atención a las palabras de su madre. Mientras tanto, Enid, después de la pelea inicial, se dio cuenta lentamente de una aterradora verdad. Ella se aterrorizó al pensar que ella y Wednesday tal vez nunca serían lo suficientemente fuertes para oponerse a Tyler. Así que buscó secretamente a Dedos y le pidió que reactivara el club Nisa ID. Apenas escuchó la misión, Dedos actuó con entusiasmo y envió cartas a cada miembro, fijando la hora de reunión a las 10 de la noche. Pensé que este plan se desarrollaría en silencio sin que Wednesday se enterara. Sin embargo, de nuevo, la secuaz más leal con la habilidad de la invisibilidad secretamente monitoreó todo sin que nadie notara su presencia. Bajo el oscuro cielo nocturno, los dos Adams, padre e hijo, caminaron cojeando durante horas. Con la determinación de encontrar a su querido amigo 11SC, sus pasos se volvieron cada vez más pesados, y la esperanza era como una vela a punto de apagarse. Justo en ese momento, se encontraron con una gran multitud que se dirigía a la espeluznante fiesta nocturna. La decepción se convirtió en emoción, y el padre y el hijo decidieron seguirlos para encontrar algo de consuelo y alegría después del largo camino. Mientras tanto, 11SC también olió a la multitud alegre y concurrida y se unió por curiosidad. En su mente, solo pensaba que esta noche habría un gran festín. Después de recibir la información secreta de su superfan secuaz de que el grupo 9Z se reuniría, la chica apareció de inmediato para discutir seriamente con todo el grupo y trazar un plan para controlar a Tyler. Tan pronto como se finalizó el plan, Wednesday regresó a su habitación. Se puso manos a la obra con el tío Dedos para investigar y fabricar la medicina que podría
podría controlar a Callum, con la ambición de convertirlo en su nueva versión de mascota humana. El director Williams estaba preocupado y le aconsejó encarecidamente que era peligroso y que no debía meterse con el monstruo. Hera Wednesday, famosa por ser terca como el hormigón armado, lo oyó por un oído y le salió por el otro, así que completó la fórmula con calma y se fue. En este momento, en el festival, la atmósfera que era bulliciosa rápidamente se convirtió en un caos. La razón fue que 11SC se unió oficialmente y comenzó su actuación de devorar. La gente corría en pánico solo por una sombra blanca y maciza que comía sin miedo. Alguien asustado le dijo a Pugsley que había un hombre lobo adentro. Al escuchar esto, el niño se lanzó de inmediato con el deseo de reunirse con su amigo perdido, a pesar de los esfuerzos del señor Bo Adams por detenerlo. El momento del reencuentro fue conmovedor, pero también extraño, porque Pugsley ya no reconocía a 11SC, pues su apariencia y aura de hombre lobo no se diferenciaban en nada de una persona normal. 11SC agradeció a Pugsley por haberle ayudado a escapar de la miseria y afirmó que solo confiaba en el niño. Rodeado por la policía, Pugsley, con astucia, ayudó a 11SC a escapar y luego negó rotundamente a su padre que hubiera alguien dentro. Pero no sabía que el propio señor Bo Adams se había topado accidentalmente con 11SC mientras este buscaba sigilosamente una ruta de escape. Mientras tanto, en casa, la señora Adams se estaba preparando con su vestido para asistir al desfile conmemorativo. Pero antes de que pudiera irse, se encontró inesperadamente con Francois, la mujer a la que Webb Naxd había rescatado del hospital psiquiátrico. Ahora Francois estaba siendo intensamente buscada y le suplicó ayuda a la señora Adams. Al mismo tiempo, le pidió fervientemente que la ayudara a encontrar a su hijo, Tyler. El instinto maternal rápidamente se hizo presente, y así las dos llegaron a un acuerdo en silencio. En el momento del desfile, Tyler ya se había mezclado con la multitud, tal como le había advertido previamente a Webb Naxd. En el exterior, el grupo NISEC también se había reunido en gran número. Gracias a que el tío Dedos difundió la noticia, pudieron determinar la ubicación exacta de Tyler. El grupo inmediatamente puso en marcha el plan, donde Enix fue utilizado como cebo para atraer a Tyler a un lugar apartado. Antes de que el plan pudiera tener éxito, Tyler se vio obligado a revelar su verdadera forma de monstruo. Webb Naxd contuvo la respiración, esperando el momento justo para lanzar la medicina para someterlo. Pero Tyler se enfrentó solo a todo el grupo, dándoles una paliza que los dejó aturdidos. Cuando Enix estuvo a punto de ser aplastado bajo sus garras, Webb Naxd se vio obligada a usar su labia para negociar y prepararse para lanzar su movimiento decisivo. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la madre de Tyler irrumpió inesperadamente y lo tiró lejos. Ante Webb Naxd ahora había dos monstruos, Tyler y Francois. La chica no tuvo tiempo de recuperarse cuando casi recibe el impacto del formidable golpe de Francois. Afortunadamente, la señora Adams apareció justo a tiempo para detener el peligro, gracias al acuerdo previo que había hecho con Francois. Webb Naxd escapó del peligro por poco. Aún no se había recuperado del susto cuando tuvo que soportar una serie de reproches de su madre. La señora Adams no sabía qué estaba pensando su hija al hacer eso. Y la respuesta que recibió fue que todavía está bajo el control de Webb Naxd. Al escuchar esto, la señora Adams se enfureció tanto que amenazó con sacar a Webb Naxd de la escuela. También le contó a Webb Naxd por qué estaba allí en el momento justo y sobre el acuerdo entre ella y Francois. Luego, Francois le prometió que controlaría a Tyler y que se irían de Jericho para siempre, y la señora Adams confió en alguien que era como ella. Finalmente Tyler regresó con su madre. Y cuando todo estuvo resuelto, los Adams, marido y mujer, se sentaron juntos. El padre reveló que el zombie Pugsley era Isaac, y la esposa respondió diciendo que Francois estaba viva, revelando muchos detalles ocultos más adelante. Y cuando la tía que estaba detrás del proyecto Lois regresó a casa, también se reunió con Isaac. Él la saludó con el nombre familiar, hola, Judy, lo que hizo que ella no pudiera creer lo que veían sus ojos. Después del incidente de Webb Naxd y sus hermanos haciendo travesuras durante el desfile, la escuela y la policía tuvieron una reunión privada entre Webb Naxd, su familia y Ennis. Ennis relató que Webb Naxd tenía un plan fallido para controlar a Tyler. Webb Naxd afirmó que su plan era tan preciso como un reloj suizo. Pero la aparición de dos monstruos arruinó su plan y el de sus hermanos. La policía preguntó quién era el segundo monstruo, y Webb Naxd respondió que era Francois, la madre de Tyler. Esto hizo que la policía no pudiera creerlo, ya que la habían enterrado hace 15 años y los propios policías estuvieron presentes en el funeral. Webb Naxd reveló la razón: Augusta Stonehurst había falsificado la muerte. La hija de ese viejo, Stonehurst, que es Judy, no quería que la policía lo descubriera. La señora Adams permitió que tanto Francois como Tyler se fueran sin regresar a Jericho por confianza. Esto llevó a que la policía la acusara de ser cómplice de un crimen. La policía argumentó que donde hay caos, la familia Adams está presente. La señora Adams incluso afirmó que estaban allí con entusiasmo, lo que dejó a la policía sin palabras. La conversación llegó a un punto muerto. El director Williams llamó a Webb Naxd para hablar en privado. La señora Williams se sentía impotente porque Webb Naxd había dejado escapar a los dos monstruos. También afirmó que Enix todavía estaba en peligro y que Webb Naxd aún tendría que asumir la responsabilidad. Al verse acorralada, Webb Naxd le preguntó de inmediato a la señora Williams qué debía hacer. La directora se alegró mucho de que Webb Naxd
Wednesday finalmente accediera a cooperar. Ella le recordó que su clarividencia era hereditaria y sobre la conexión entre los miembros de la familia. Carol Wednesday era demasiado terca, por lo que sin querer se había convertido en un eslabón mentalmente débil en la conexión de los miembros de la familia. El último consejo que la señora Williams le dio a Wednesday fue que dejara de lado el asunto de Taylor y su madre y regresara a casa para reconciliarse con su propia madre. La conversación fue interrumpida pronto por el profesor Tin. Ya que el profesor Tin estaba allí, Wednesday también le preguntó sobre Francois y el profesor le dio la respuesta. De paso, Wednesday también se enteró de un extraño, el hermano de Francois, Ahak. Curiosa por saber cómo era Ahak, Wednesday le pidió al profesor que señalara la calavera para que la desenterrara y echara un vistazo. Después de escuchar esto, Wednesday y su secuaz Agnes fueron inmediatamente a buscar a su hermano Pugsley, porque esta historia estaba relacionada con él y la persona que él llamó su amigo y a quien había salvado, después de amenazar a Pugsley con torturarlo con la tabla. El niño se asustó y confesó que había conocido a un zombie en el festival y que lo había dejado ir para siempre. Pugsley temía que sus padres se enteraran de lo que había hecho, por lo que le advirtió a Wednesday que no se lo mencionara a su padre porque le había mentido. Habiendo vivido por segunda vez, Wednesday sintió que había sido demasiado ingenuo. Y Pugsley le dio otra pista que Ahak había dejado caer al huir una foto del paciente 1938. Wednesday reconoció a la persona en la foto como Francois y se dio cuenta de que Ahak estaba en camino de encontrar a su hermana, de vuelta en la casa de Taylor y su madre. Una casa acogedora que el padre de Taylor había construido cuando él nació. La madre le contó a Taylor que su padre había sido engañado por el Dr. Stonehurst, junto con el hecho de que se había transformado 2 veces anoche, por lo que su madre lo había encadenado temporalmente hasta que recuperara su estado mental normal. En ese momento, en la habitación de Ennis, se sentía muy cansada después de la noche de confrontación con los dos, cuando su amigo se acercó a preguntarle cómo estaba. Ambos estaban inmersos en el chocolate y las paletas cuando fueron interrumpidos por el profesor Capri. El profesor vino a preguntarle a Ennis sobre su transformación en lobo sin luna llena anoche y le explicó que ella podría ser un alfa, un individuo superior y poderoso de su especie. Sin embargo, ser el más fuerte también conllevaba soledad, lo que hacía que Ennis se sintiera muy triste. Pero si lo controlaba, nada malo sucedería, como la tranquilizó el profesor Capri. Para recuperar su clarividencia, Wednesday fue hasta donde vivía su abuela. La niña y solo practicaron tiro con arco con su abuela con la esperanza de que ella la ayudara. La abuela le dijo a Wednesday que había decidido dejarlo todo. Porque mujeres como tú y yo no podemos ser agobiadas por la familia, se había abierto su propio camino. Sintiéndose sin esperanza, Wednesday le mostró a su abuela una imagen de un monstruo de 2 cabezas que había dejado escapar de Willow Hill y le pidió ayuda para encontrarlo. Para complacer a su nieta, la abuela le indicó a Wednesday la tumba de un cuervo negro legendario en el cementerio de Nevermore. También le dijo a Wednesday que leyera las líneas grabadas bajo la lápida para restaurar temporalmente su poder. Al mismo tiempo, le recordó a Wednesday que fuera extremadamente cautelosa al hacerlo. Escuchando el consejo de su abuela, Wednesday se dio la vuelta y se fue, regresando a su habitación con Ennis. Debido a su independencia y al deseo de Ennis de ser reconocida, ambas discutieron en la habitación. Wednesday se fue en silencio a la tumba del cuervo negro, tal como le había indicado su abuela. En este momento, la mano avisó que el profesor Capri vendría a inspeccionar cada habitación. Y Wednesday no estaba allí, lo que asustó mucho a Ennis. Ennis estaba decidida a ir al cementerio a buscar a Wednesday y traerla de vuelta para no ser excluida de la gala nocturna. En el cementerio, Wednesday se acercó tranquilamente a la tumba y leyó las líneas grabadas en la lápida. Inesperadamente, lo que dijo su abuela era verdad. Wednesday tuvo un encuentro y habló con el cuervo negro legendario. Para restaurar su energía clarividente, Wednesday aceptó el desafío de poner su mano sobre la llama del cuervo negro. Pero mientras lo hacía, Ennis llegó y se lo impidió, obligando a Wednesday a regresar a la habitación. Tal como advirtió el cuervo negro, si retiraba la mano de la llama, sufriría las consecuencias. Ahora Wednesday y Ennis habían sufrido el castigo del intercambio de cuerpos. Ambas estaban muy conmocionadas y tuvieron que acostumbrarse al cuerpo nuevo. Y Wednesday prometió que recuperaría el cuerpo de Ennis. Luego salió de la puerta de un tirón hacia el cabaña Roadwood. Acostumbrarse al cuerpo nuevo no fue fácil. Con solo intentar actuar como Wednesday por un momento, Ennis hizo que el cuerpo de Wednesday se volviera más extrovertido, desde abrirse a elogiar a un compañero de clase hasta pedir bebidas inusuales. Ennis, a su lado, también se sentía dudosa. Beber el arco iris de bebidas que Ennis hizo en el cuerpo de Wednesday le provocó acné en la piel. Afortunadamente, la señora Adams vino y la ayudó a resolverlo. La señora Adams notó el cambio en Wednesday ahora EP11 y se sintió muy feliz. Inmediatamente propuso que toda la familia saliera a cenar juntos esa noche. Ennis, en la forma de Wednesday, no pudo negarse. En el cementerio, Wednesday, con la apariencia de Ennis, volvió a hacer exactamente lo mismo que el día anterior, con la única esperanza de poder intercambiar sus apariencias de nuevo. La directora Williams había estado parada detrás de ella todo el tiempo y dijo: Wednesday debe asumir la responsabilidad por la acción imprudente y arriesgada que hizo, por la debilidad de Ennis y por la suya propia. En la casa con la gran inscripción afuera, el padre de Tyler apareció con un hombre, que era Isaac. Él estaba deambulando como si buscara
para algo y finalmente encontró un túnel secreto. Y justo donde él acababa de bajar era el escondite de Taylor y su madre. La familia se reunió y la madre le presentó a Isaac como el tío de Taylor. También se enteró de que se había convertido en el hombre lobo de la madre y el hijo. Isaac dijo que podía curarlos a ambos si tenían suficiente equipo. Toda la familia decidió regresar al lugar del que los tres habían escapado. Pero antes de regresar, Isaac necesitaba volver a Nevermore para visitar a su viejo amigo. En la cabaña Rodwood, Wednesday y la apariencia de Ennis llegaron y abrieron la habitación secreta de su madre. Allí, la niña descubrió muchas cosas sobre su madre. Descubrió cómo recuperar su cuerpo a través de las palabras del Cuervo Negro. Era revelando los secretos más profundos de la persona en la que Wednesday se había convertido. Al regresar a la habitación, Ennis estaba muy asustada porque casi fue descubierta por la señora Adams mientras hablaba. Quería que Mano la acompañara a la cena de esta noche con la familia Adams, pero él se negó. Para no ser descubierta, Ennis buscó información sobre la familia Adams. Mientras hurgaba e investigaba, Ennis tropezó con una historia que Wednesday había escrito. Se sintió muy decepcionada de que su compañera de cuarto la considerara débil y necesitada de protección. Ennis, furiosa, decidió jugarle una mala pasada a Wednesday, buscando ropa de colores llamativos para exponer. Una Wednesday completamente diferente, algo que nadie en la escuela podía creer. Wednesday, al ver esto, también se enfureció y fue a buscar a Bruno, el novio de Ennis, y rompió con él. Esto hizo que el chico se sintiera humillado frente a la aprendiz de Ennis. Ennis sintió que algo andaba mal, así que fue a buscar a Wednesday y le contó toda la historia. Desde entrar en el gallinero de Lupin hasta romper con Bruno, lo que enfureció enormemente a Ennis. Siendo una superfan de Wednesday, aprovechó la oportunidad. La hermana menor Ennis habló mal de Ennis. Al escuchar cosas desagradables sobre sí misma, Ennis, en el cuerpo de Wednesday, se enojó mucho y dijo que Ennis era una aduladora patética a la que Wednesday solo usaba cuando la necesitaba, lo que hizo que Ennis se fuera entristecida. Volviendo a la cena con la familia Adams, Ennis se sintió absolutamente horrorizada al ver los platos que nunca había visto. Vio que a la niña se le daba un trato preferencial con un plato de cabeza de cerdo. Durante esta cena, Pugsley y Wednesday tuvieron que confesar las mentiras que estaban diciendo. Primero, el hermano menor Pugsley confesó que le había mentido a su padre sobre el zombie 11SP, lo había visto en el festival y lo había dejado ir. Luego fue el turno de Wednesday, ahora EP11, a quien se le preguntó sobre su amiga Ennis entrando en la habitación secreta. La señora Adams pensó que su obsesión por recuperar sus poderes había hecho que Wednesday perdiera la cabeza. Cuando no sabía cómo explicarle a la señora Adams, apareció el espíritu guía de Wednesday, la señora Williams. La niña le contó a la señora Adams los hechos de principio a fin, reconociendo la seriedad y el peligro que Wednesday había informado. Ennis tenía la tarea de encontrar y liberar a Wednesday antes del amanecer para garantizar la seguridad de ambas. En la habitación del profesor, Isaac regresó a buscarlo para reclamar las cosas que Isaac había inventado, y que también le permitieron al profesor mantenerse con vida, pero reclamarlas no fue suficiente. Siendo una persona codiciosa, Isaac decidió acabar con el profesor de una vez por todas. En el medio del ataque, Isaac fue descubierto por la niña invisible Ennis. Gracias a su habilidad de invisibilidad, Ennis pudo escapar a salvo. Después de recuperar su invención, Isaac regresó al coche y se dirigió al laboratorio con su familia de monstruos. No se dieron cuenta de que Agnes se había colado en el maletero del coche, invisible. Volviendo a Wednesday y Ennis, en este momento Ennis había venido a rescatar a Wednesday del gallinero Lupin. Y ambas se dieron cuenta de que si no se intercambiaban antes del amanecer, ambas morirían. Al mismo tiempo, Wednesday también recibió un aviso de Agnes sobre el asunto de la familia Taylor. Entre intercambiarse antes del amanecer y detener a la familia Taylor, Wednesday decidió detener primero a la familia Taylor. Desafortunadamente, Agnes fue capturada en el laboratorio. Al mismo tiempo que Wednesday llegaba, la resurrección de la hermana de Isaac todavía estaba en curso. Pero cuando nadie estaba prestando atención, Wednesday se coló y rescató a Agnes. Wednesday se transformó accidentalmente en lobo en el cuerpo de Ennis y fue encerrada por Taylor. Las tres hermanas trabajaron juntas, cada una haciendo una cosa. Lograron detener a la familia Taylor y rescatar a las tres antes del amanecer. Frente a la tumba del Cuervo Negro, Wednesday y Ennis se sinceraron. Finalmente, ambas volvieron a la normalidad en sus cuerpos correctos. En el pasado, hace 15 años, en un bar en Florida. En ese momento, el director Barry Gad estaba sentado en la barra pidiendo una copa de vino. Entonces reconoció vagamente al camarero como un actor que alguna vez fue famoso, al ver que este hombre parecía conocer su fama. El actor Hunt no dudó en compartir las vicisitudes de su carrera como actor. El director Dodd también mostró una expresión de comprensión, y consideró que este encuentro fue una bendición para el actor. El director persuadió al actor con palabras que golpearon directamente en su punto débil. He conocido a muchos inadaptados y tengo la forma de curarlos. Con una serie de frases floridas, el actor cayó inmediatamente en la trampa. Luego se convirtió en el títere del director con la máscara de líder de la secta de Morning Song. De vuelta a la realidad, el director está entrando en el compartimiento secreto donde Bianca y su madre están encerradas. Al ver aparecer a ese profesor, Bianca se asustó. Ella inmediatamente quiso explicar por qué estaba allí. Pero parece que la madre de Bianca también está involucrada en este asunto. Parece que ya conocían al director de antemano. El anciano le preguntó a Bianca, ¿quién crees que presentó a tu madre a Gideon? Bianca inmediatamente sospechó y preguntó si el director era miembro de Morning Song. Inmediatamente recibió una respuesta contundente de ese profesor. Yo soy Morning Song.
Estaba bien, pero ustedes dos lo estropearon porque ya tenían control sobre ellos. El director obligó a Bianca y a su madre a participar en un plan turbio. Al día siguiente, mientras la policía investigaba la muerte del profesor Olof, el director parecía muy afligido y quería terminar esta investigación para poder continuar con la gala de los invitados de esta noche. La mujer policía preguntó: pensé que se detendría en memoria de los difuntos. Si los medios informan, no será bueno para ambas partes. Debería haberse detenido la ceremonia, pero el director culpó a la policía. ¿Quiere que sepan que la policía Jericho todavía no ha encontrado al culpable mientras la policía sigue trabajando duro en este caso? Al mismo tiempo, en la escuela, Wednesday y Ennis estaban discutiendo que la premonición había cambiado. El que va a ser eliminado ya no será Ennis, sino un miembro de la familia Adams. Wednesday dijo firmemente: tengo que atrapar a Isaac y a la familia Taylor antes de que él se ocupe de mi familia. Al mismo tiempo, la chica menor le entregó un archivo sobre Isaac y le dijo a Wednesday que investigara a sus propios padres. Inmediatamente después, Wednesday regresó a casa, mientras sus padres preparaban una cena romántica con un plato de ensalada y 2 ratones enteros con piel. Ella apareció y los interrogó sobre si sabían quién era el vampiro de Pugsley. Incluso que Isaac era el compañero de cuarto de su padre. El padre de la niña inmediatamente se defendió diciendo que solo mantuvo el secreto para que nadie pudiera aprovechar el poder de su amigo, pero la verdad es que los amigos en los que más confiaba traicionaron su promesa. Finalmente se unieron al grupo de Francois y Taylor. Al escuchar esto, la madre de Wednesday se enojó y se fue. Wednesday la siguió y dijo que sabía lo que su madre había hecho antes. La niña habló de cómo la premonición había cambiado. La persona que será eliminada será un miembro de su propia familia. La escena cambia a la pequeña Ennis siendo retenida por el chico malo a pesar de que él la engañó. El tono era: aunque tengo novia, todavía te amo. El tono típico de un flash rojo, pero aún así hizo que la pequeña Ennis creyera ciegamente. En ese momento, la maestra de sueños, Capri, obligó a Ennis a ir a la oficina inmediatamente. Con voz enojada, la maestra interrogó a Ennis sobre cómo se había escapado de la habitación de Lupin anoche. La niña Ennis no parecía ser consciente de las consecuencias. Escaparse de la habitación antes de la luna llena significaría quedarse atrapada en forma de lobo para siempre. En ese momento, en una cabaña en medio del bosque, Isaac estaba siendo atendido por la señora Francois, pero Taylor estaba muy enojado, porque Isaac impidió el plan de ocuparse de Webb Next Day en su casa. Justo cuando los dos estaban discutiendo ferozmente, la señora Francois tosió continuamente y necesitaba medicina de inmediato, pero cuando Taylor abrió el frasco de medicina, estaba vacío. Isaac obligó al chico a ir con él a la clínica veterinaria para buscar medicina para su madre. Por otro lado, Webb Next Day, mientras estaba investigando en la antigua casa de la madre y la hija, apareció la tía de pelo blanco y volvió a hablar de la familia Francois y preguntó cómo pensaba enfrentarse al escuadrón de monstruos de la familia Taylor. Con solo ese pico descarado no será suficiente, pero Webb Next Day no prestó atención y hasta echó a la tía para que se fuera a jugar a otra parte. Justo en ese momento, el tío humano parecía haber descubierto algo. Resulta que este era el sótano donde Isaac y las 2 madres e hijas se escondían. Webb Next Day encontró el pañuelo manchado de sangre que Francois usó para taparse la boca cuando tosía sirope. E inadvertidamente se dio cuenta de por qué Isaac se estaba esforzando tanto, ya que a Francois no le quedaba mucho tiempo. Al regresar a la escuela, Webb Next Day se encontró con su abuela, que estaba allí. El director Dodd la llamó para mostrarle el proyecto de donación para la gala de la madre de Webb Next Day. Pero ella solo vino a ver la reacción del viejo director al ser rechazada. Inesperadamente, cuando supo que ella se negaba a donar, el viejo director le ordenó a Bianca que la hipnotizara para que hiciera lo que él quería. Al mismo tiempo, Webb Next Day estaba visitando a Ennis, y se enteró de que Bianca estaba involucrada con el criminal del periódico cuya madre estaba desaparecida. Webb Next Day descubrió que el director Dodd estaba detrás de todo. Webb Next Day inmediatamente fue al lugar donde su abuela y sus padres estaban discutiendo el plan de la gala. La abuela había sido hipnotizada por Webb Next Day, por lo que vendió toda su fortuna solo para invertir en el proyecto de ese viejo director. Algo que ella nunca haría, incluso si muriera. En este punto, Webb Next Day notó que algo andaba mal. Aprovechando que Bianca estaba practicando esgrima, Webb Next Day se lanzó a un duelo para sacarle más información. Porque ella tenía razón, ya que la propia Bianca admitió que Dodd estaba detrás de todo. En ese momento, Bianca usó su poder hipnótico para obligar a Webb Next Day a olvidar todo lo que acababa de decir. Pero la chica no sabía que Webb Next Day lo había planeado de antemano, haciendo que su subordinada Agnes activara el modo invisible para escuchar a escondidas de principio a fin. Aunque Webb Next Day tuvo un reinicio cerebral temporal, Agnes le contó cada detalle. La chica pudo conectar todo, exactamente como sus sospechas iniciales. Agnes solo deseaba que Webb Next Day la reconociera como su amiga, hasta el punto de teñirse el pelo y peinarse exactamente igual que su ídola. A primera vista, parecía una copia fallida del fabricante, pero Webb Next Day era famosa por su boca afilada como una cuchilla de afeitar. Soltó una frase cortante que dejó a Agnes aturdida. Esa noche, Bianca fue llamada a la oficina del director Dodd, donde esperaba el títere Gideon. Aunque ya no tenía valor de uso, él se atrevió a culpar al director. El resultado fue obvio: fue incinerado por Dodd allí mismo. No solo eso, sino que el viejo también aprovechó para sentar a Bianca en el asiento de líder de Morning Song. En la fiesta, mientras todos comían y bebían a lo grande, la vida amorosa de Agnes tomó un giro diferente. La chica se preparó para ir a la fiesta de la mano con el chico Bell Flash. Inesperadamente, tan pronto como apareció, se encontró con su exnovia, que no dudó en viajar miles de kilómetros
solo para volver por él. Fue entonces cuando Agnes se dio cuenta de la verdad, de que si seguía tras este chico, realmente se estaría deseando miseria. Mientras buscaba un lugar para llorar y desahogarse, Agnes se encontró con Ajax, que estaba en la misma situación. Así que las dos se animaron mutuamente, diciendo que no había razón para estar tristes por cosas que no valían la pena. Las dos reaparecieron con un nuevo look y nueva aura, entrando a la fiesta llenas de orgullo. También sabían que el plan para rescatar a la madre de Bianca ya estaba listo, solo esperando que Wednesday las atrajera a su lado. Mientras tanto, el viejo director Dodd no se enteró de nada y subió al podio para dar un discurso lleno de confianza. Pero justo en el clímax, Bianca usó la hipnosis para obligarlo a confesar todo el plan que había preparado. El público se sorprendió, pero el viejo Dodd se enfureció y usó fuego para controlar a Bianca en medio de la multitud. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo, pero el viejo Dodd incendió la araña gigante para bloquear el camino de todos. Antes de que cayera, Ajax apareció y lanzó su mirada de medusa, petrificándolo al instante. El viejo Dodd se convirtió inmediatamente en estatua y fue aplastado por la misma araña que él incendió, rompiéndose en pedazos. Todo el auditorio estaba aliviado, pero antes de que pudieran brindar, el amigo de las mariposas descubrió inesperadamente que Ajax estaba merodeando cerca. En el cementerio de Nevermore, Pugsley, el hermano vengativo, estaba solo en el bosque. En ese momento, Ajax apareció por detrás, lo drogó y se lo llevó. Cuando Wednesday y todos corrieron hacia allí, ya era demasiado tarde, Pugsley se había desvanecido. La policía fue movilizada de inmediato, y también participaron perros rastreadores. Pero el paradero del niño seguía siendo un misterio, como si se hubiera evaporado en la noche. Los padres de Wednesday estaban impacientes e inquietos, a pesar de haber intentado muchas maneras. Pero parecía que encontrar a este niño vengativo no sería fácil. La tía Williams dio entonces una sugerencia que sonaba razonable pero era difícil de aceptar. Intentar usar la capacidad psíquica para rastrear el paradero de Pugsley. Pero Wednesday solo respondió que tanto su madre como ella habían fallado por completo ahora. Su madre tenía fama de paloma, pero no podía ver la conspiración. Y el poder psíquico de Wednesday se había ido de vacaciones sin permiso y no se sabía cuándo regresaría. Sin otras opciones, toda la familia pensó en la abuela de Wednesday, que también era una cuervo poderosa. Pero la actitud de su abuela era indiferente, sin importarle en absoluto su nieto. Wednesday conocía bien el carácter de su abuela, así que le lanzó algunas palabras que tocaron su orgullo. Efectivamente, tan pronto como escuchó que Pugsley podría estar siendo utilizado como peón o cebo, Morticia finalmente se puso seria, asintió y aceptó unirse. Así, 3 generaciones se unieron para el ritual del cuervo para encontrar el paradero de Pugsley. Mientras el ritual se llevaba a cabo, Wednesday fue arrastrada inesperadamente a una visión. Ante sus ojos apareció la escena de sus padres cuando eran jóvenes, enterrando en silencio a Isaac bajo la raíz de un árbol. Al despertar, Wednesday inmediatamente interrogó a su madre y le exigió que contara toda la historia. ¿Por qué Isaac guardaba tanto resentimiento contra la familia Adams? Morticia inicialmente trató de evadirlo, pero cuando su hija se dio la vuelta para irse, se vio obligada a revelar el secreto que había estado enterrado durante mucho tiempo. Resultó que ese año, para salvar a Frank Zoe de su enfermedad, Isaac buscó a los padres de Wednesday, pero Isaac era más ambicioso, quería la vida de Gómez para alimentar su extraña máquina. Gómez estaba atado a la máquina, a solo un aliento del infierno. Afortunadamente, Morticia apareció a tiempo y usó su poder para hacer explotar todo el sistema. La maquinaria no pudo soportarlo y el laboratorio explotó en la torre del reloj. Frank Zoe escapó del peligro y Gómez sobrevivió pero perdió sus poderes, e Isaac quedó fuera del juego para siempre. El hoyo que Isaac había preparado para Gómez se convirtió finalmente en su propia tumba. Debido a que Egastes podría aprovechar la oportunidad para acosar y ejecutar a alguien, Morticia había mantenido este secreto en secreto. Lo consideró un error de su vida y nunca quiso que su hija se involucrara. En la escuela, después del incidente del director Dodd, Nevermore tuvo que cerrar temporalmente y los estudiantes se fueron a casa antes de tiempo. Ennis fue recogido por su padre, mientras que Ennis todavía estaba molesta por el incidente del chico Bert Flash en la fiesta. En ese momento, Isaac no pudo soportar más la Guerra Fría, por lo que tomó la iniciativa de acercarse a hablar. Ennis aún no estaba lista para perdonar, pero al menos se dio un paso, podían ser amigos, aunque no volvieran a ser pareja. En la cabaña de madera en medio del bosque, Pugsley estaba atado en medio de la habitación. Isaac habló tranquilamente sobre su plan para convertir a su hermana Francois en una persona normal. Mientras hablaba, repitió la vieja promesa entre los dos. Por otro lado, la chica menor Ennis ya no fue recogida por su asistente personal esta vez, sino que su propio padre vino a recogerla a la escuela. Al mismo tiempo, Wednesday le prometió a Ennis que a la mañana siguiente abriría la puerta para dejarla salir, ya que esta noche era luna llena. Después de decir eso, Wednesday buscó al chico criador de mariposas, esperando que su ejército de alas delgadas pudiera encontrar a Isaac. Pero el ciclo de vida de una mariposa es de solo 36 horas, por lo que buscar al culpable con mariposas era como Oxen entregando noticias urgentes. Mientras el chico todavía estaba ocupado poniendo las mariposas en hibernación, Isaac apareció inesperadamente por detrás y le tapó la boca, mientras Wednesday buscaba ayuda del sheriff y la señora Williams. El amigo entrenador de mariposas se abalanzó inesperadamente y le entregó una caja de regalo que Isaac le había enviado. Por la noche, Wednesday, con el único aliado del tío humano a su lado, entró en silencio en el bosque.
Buscó la raíz del árbol de algodón donde Isaac había enterrado el secreto. Le dio la ballesta al tío Mano para prepararse para el enfrentamiento. Cuando Isaac apareció controlando a Pugsley, Wednesday salió inmediatamente para servir de cebo. Pero el plan se derrumbó cuando apareció el exnovio de Ennis, capturó al tío Mano y lo metió en una caja. Resultó que hace muchos años, Morticia le había cortado la mano a Isaac, lo que provocó que la máquina perdiera el control y explotara. Ahora que había vuelto a colocar las piezas originales, usó su poder para levantar a Wednesday. La bajó lentamente al agujero que había cavado y luego cubrió a Wednesday con tierra. Mientras tanto, Ennis demostró que no solo era una gran fan de Wednesday, sino que también era realmente útil. Aprovechando que su padre estaba ocupado llenando el coche, se escapó. Por casualidad, vio con sus propios ojos a Isaac enterrando a Wednesday bajo la raíz del árbol de calavera. Ennis, horrorizada, avisó a Ennis y luego ambas se apresuraron a cavar la tierra para rescatar a su amiga. Pero entre las dos chicas, era como si solo estuvieran excavando arena para construir un castillo, sin hacerle nada a la gruesa capa de tierra. En una situación de emergencia, Ennis desafió el peligro y se transformó en lobo en la noche de luna llena, aunque sabía que corría el riesgo de no poder volver a su forma humana. Ennis, aterrorizada, dijo que Ennis era alfa y no podría volver, pero a Ennis no le importó. Y Wednesday, a pesar de haber vuelto a la superficie, se mantuvo lúcida y dio instrucciones. Ennis, huye mientras puedas antes de que sea demasiado tarde, y yo y mis padres encontraremos la manera de detener a Isaac. Isaac, después de instalar el accesorio completo, que era la mano perdida de hace muchos años, su poder regresó. Ahora era lo suficientemente capaz de revivir la horrible máquina que una vez hizo explotar toda la torre del reloj. Pero esta vez, Francois insistió en ceder la oportunidad de curarse a su propio hijo. Ella sabía que ya era demasiado tarde para salvarse, mientras que Taylor todavía tenía un futuro por delante. Aunque Taylor se opuso rotundamente, ella no tenía derecho a quitarle sus poderes. Pero dijera lo que dijera, él seguía atado a la silla y solo podía debatir como un pez varado. Francois quería que Taylor tuviera una vida mejor, por lo que ella e Isaac lo ayudarían a salir de este círculo vicioso. La máquina rugió y giró una página, al mismo tiempo que un rayo de electricidad salió disparado, haciendo temblar a Pugsley. Justo en ese momento, su hermana Wednesday apareció blandiendo un hacha llena de poder. Inesperadamente, la chica no golpeó la cara del exnovio de Ennis, sino que golpeó directamente el grillete, liberando a Taylor. Luego se giró inmediatamente para rescatar a Pugsley, sin darse cuenta en absoluto de que Taylor se había transformado ahora en un zombie gigante. Isaac, horrorizado, se lanzó para salvar a Taylor, pero este ya había perdido toda la razón, agitó el brazo y lanzó a Isaac, dejándolo inconsciente en el suelo. Francois se acercó y llamó a su hijo, pero Taylor también la empujó lejos. En ese preciso momento, la madre de Wednesday llegó y sacó a sus dos hijos de la trágica situación. Cuando Isaac despertó, la escena ante sus ojos era nada menos que un campo de batalla entre dos jefes, la madre y el hijo Taylor, que se estaban desgarrando mutuamente. La familia Adams pensó que había escapado del peligro, pero Wednesday regresó con el hacha, insistiendo en recuperar la mano de Isaac. Antes de que pudiera exigirla, la máquina perdió el control, echó fuego y luego, boom, toda la habitación estalló. La familia Adams fue lanzada lejos, quedando esparcidos e inconscientes. La madre y el hijo Hay se aferraron al borde de la pared, pero Francois se soltó intencionalmente, cayendo directamente y siendo eliminada en el acto. Toda la familia Adams se despertó, pero la madre fue aplastada por los escombros. Wednesday se acercó con los ojos llenos de lágrimas, pensando que su madre había muerto. Pero en ese momento, ella abrió los ojos inesperadamente y dijo que tal vez la premonición de Wednesday no era correcta. Cuando pensaban que el peligro había pasado, Isaac apareció de repente, extendió la mano para controlar y levantó a Wednesday. Dijo que la familia Adams le había robado a la persona que más amaba, y que ahora les haría probar esa sensación de pérdida. En el momento en que Isaac pensó que había ganado, el poder le dio la espalda. La mano recién conectada, que no había tenido tiempo de integrarse, de repente se rebeló y escapó de su control. La mano controló al revés a su dueño y le quitó el corazón mecánico que latía con un ruido sordo como un motor a punto de fallar. Sin el sistema de supervivencia, Isaac no tuvo más remedio que ser eliminado allí mismo, poniendo fin a la tragedia de un hombre que vivía con un corazón prestado. Luego, Tyler, con el corazón apesadumbrado, fue a la tumba de sus padres. En ese momento, la maestra Capri apareció y lo invitó a un refugio para personas con poderes como los dos, que estaban siendo perseguidos por el mundo entero. Mientras tanto, en la familia Adams, el hermano vengativo Pugsley recibió inesperadamente un regalo de despedida de Egan. Era una caja de cucarachas pequeñas y gorditas, como un snack conveniente para masticar en el camino. Egan también dijo que si Pugsley estaba libre, debería visitar su casa. Al escuchar esto, Pugsley se iluminó de alegría por tener un amigo de verdad por primera vez. Wednesday recibió de Morticia el antiguo diario de la tía Opelia, un secreto supremo que la familia había sellado durante mucho tiempo. Después de los recientes acontecimientos, Morticia se dio cuenta de que guardar secretos era como cavar su propia tumba, porque la verdad, incluso si está enterrada, algún día saldrá a flote y lo ahogará todo, y ahora ella eligió confrontarla en lugar de ocultarla. Sosteniendo el diario en la mano, Wednesday sintió inmediatamente el flujo de poder y decidió ir a buscar a Ennis primero. Pero cuando su dedo rozó las páginas, apareció la imagen de la tía Opelia sentada en una habitación oscura, escribiendo diligentemente líneas de información ultrasecreta para la posteridad. En un abrir y cerrar de ojos, Wednesday cayó directamente en una visión. Su conciencia fue arrastrada al sótano donde su abuela había estado ocultando el pasado en silencio. La decisión de Wednesday era desenterrar cada fragmento de verdad. Luego exponer todas las mentiras y engaños, incluso si el precio a pagar fuera su propia vida. Esta parte termina aquí. Gracias a todos por su apoyo durante este
este tiempo. Les deseo a todos mucha salud para seguir apoyando a nuestro equipo. Los veré en las próximas partes. Adiós y hasta pronto. Chao, chao.